en lo que afecte a la especie humana. Estas consideraciones, por supuesto, son fundamentalmente importantes para nuestra especie y a ellas yo quisiera agregar que más allá de que los seres humanos tenemos, como está claramente visto, una capacidad muy grande de modificar nuestro ambiente, también la conciencia de este gran impacto que se está dando, a veces como que parece estar un poco rezagada. Y a eso yo quisiera agregar que lo que es altamente preocupante es que rara vez existe una preocupación ética de la validez de los cambios que se están implementando. Sí, más allá de que si afectan a los seres humanos o al planeta en general, creo que es importante que nos detengamos y pensemos si realmente es éticamente válido el que se implementen estos cambios. El libro, como ya mencioné un poquito, está organizado en 27 capítulos en los que, según pude contar, son 76 autores de México y del mundo. Es un número realmente muy alto, extraordinario, implica colaboraciones muy importantes con personal académico, con académicos de todos niveles, de diferentes instituciones. Y como ya mencioné, tiene una introducción, después tiene una sección donde habla de diferentes grupos de animales. Hay muchos, incluyendo arácnidos, insectos, crustáceos, moluscos y diferentes tipos de vertebrados, por ejemplo, anfibios y reptiles, peces de agua dulce, peces marinos, aves y mamíferos. Por otra parte, tiene una tercera sección sobre los ecosistemas y ahí como ejemplo nos habla de la vida en el mar profundo, impactos en el uso de la tierra, los agroecosistemas y ecosistemas específicos como por ejemplo el bosque mesófilo de montaña. También tiene otros capítulos muy interesantes como por ejemplo el efecto de la producción del mezcal, lo que ocurre en las cuevas y también en cuerpos de agua dulce. La cuarta parte nos habla de los procesos, incluyendo, por ejemplo, el cambio climático de manera muy importante y preponderante, el efecto de las especies exóticas, la contaminación de todo tipo que producimos, incluyendo los plásticos, los microplásticos, el efecto en los parásitos y también un capítulo muy interesante al final sobre ciencia ciudadana. Y todo esto claramente con la esperanza de que una lectura y un análisis cuidadoso de este libro pueda contribuir a mitigar los efectos de las actividades humanas en el medio ambiente y el planeta. Y ahí yo quisiera dar una consideración final que tiene que ver con las extinciones. Se dice que el antropoceno está causando una sexta gran extinción masiva y yo quisiera hablar un poquito de lo que el estudio de las 5 extinciones masivas previas nos ha dejado desde el punto de vista de los estudios paleobiológicos. ¿Cuáles son estas 5 grandes extinciones? Para empezar, estas 5 grandes extinciones están cuantificadas desde el Cámbrico, aparentemente desde el momento desde la época en la que empezó la vida con linajes grandes de organismos multicelulares. La primera de estas, para empezar, 3 de estas 5 ocurrieron en el Paleozoico. La primera que se conoce ocurrió entre el Ordovícico y el Silúrico, hace aproximadamente 440 millones de años. La segunda durante el Devónico, hace 365 millones de años. La tercera, al fin del Paleozoico, o sea, en el Pérmico, la gran extinción masiva del fin del Pérmico hace 250 millones de años. La siguiente fue entre el Triásico y el Jurásico hace 210 y la que quizás creo es la más famosa es la de entre el Cretácico y el Paleógeno, la KT Boundary, hace 66 millones de años, que estuvo relacionada con la extinción de los dinosaurios que no son aéreos, ¿no? Esa es muy, muy famosa. Y bueno, todas estas extinciones han estado caracterizadas sobre todo porque, por un conocimiento de que quiénes se extinguen. Aquí
hay una pérdida de linajes enteros y que, dependiendo de las causas de la extinción, pueden afectar diferencialmente a biomas en particular. Es decir, en algunos casos, unos biomas fueron afectados más que otros. Sin embargo, en términos de los linajes, una cosa que es muy interesante y que caracteriza a estas extinciones es que aparentemente los atributos morfológicos de los linajes que en el día a día los hacen ser más aptos y dejar mayor descendencia, es decir, aquellos linajes adaptativos en el sentido darwiniano, no tienen un efecto. O sea, estas grandes extinciones afectan por parejo a los linajes, independientemente si están bien o mal adaptados a las condiciones ambientales del momento, ¿sí? Otra cuestión que también se ha podido saber como resultado del estudio paleobiológico de estas 5 grandes extinciones, es que después de cada una de ellas ha existido una recuperación. Entonces, sí hay una recuperación de una gran extinción. Sin embargo, lo que se recupera es diferente a lo que estaba. Además, estas recuperaciones, o sea, para llegar a tener ecosistemas bien establecidos, totalmente funcionales, llevan mucho tiempo. Entonces, no hay de que, bueno, si nosotros en el antropoceno degradamos todo el ambiente, no importa, porque los paleobiólogos nos dicen que después del camino sí hay recuperación, pero pasa mucho tiempo. Es decir, nuestros tataranietos no lo van a ver. Un estudio recientemente publicado nos indica que la recuperación de la vegetación neotropical después de la extinción de los dinosaurios, o sea, en el Cretácico terciario, Cretácico paleógeno, duró más de 7 millones de años. O sea, estamos hablando de esas magnitudes de tiempo. En el tiempo geológico, 7 millones de años no es tanto, es así como el mediano plazo, pero obviamente para la vida humana y para los linajes, 7 millones de años es un tiempo que nuestra especie no tiene ese tiempo existiendo. Entonces son tiempos muy sustanciales en el contexto de linajes particulares. Además, como ya mencioné, lo que vuelve es diferente de lo que estaba. Sí es cierto que en el contexto de algunas extinciones, cuando regresan ha habido como que diversificaciones de linajes particulares, pero eso es muy importante porque lo que sí se ha visto es que no solamente se trata de reemplazos, sino hay una diferencia cualitativa en la representación de los grandes linajes de la vida. Es decir, hay después de una extinción, unos cuantos linajes en particular diversifican muchísimo, pero muchas otras ramas de la vida se extinguen y se pierden. Y eso es una cosa que los paleobiólogos han podido observar a lo largo de los últimos 540 millones de años. Y es algo que Stephen Jay Gould escribió un libro con ese tema, un libro que se llama El ciclo, Time's Arrow, La flecha del tiempo y el ciclo del tiempo. Es uno de sus libros como que pienso yo, no tanto para el público en general, sino uno de sus libros de una meditación muy profunda, muy académica. Entonces, las extinciones masivas, si bien hay recuperación al final, se pierde diversidad, perdemos diversidad y como resultado nos quedamos con muchas especies, pero son como que más de lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para considerar y sobre todo, bueno, deseo finalizar mi intervención con una felicitación muy sincera a los y las autoras, a los y las editores, y sobre todo con la esperanza de que una lectura y un análisis cuidadoso de esta gran obra realmente pueda contribuir a mitigar los efectos del antropoceno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Susana. Ahora me complace mucho presentar a un maestro, a mi maestro, Robert Jones.
Robert estudió la carrera en la Universidad de Massachusetts en el año 78 de biología. Posteriormente estudió la maestría y el doctorado en la Universidad de Texas A&M. Es curador de la colección de insectos de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC y es miembro del cuerpo académico de Ecología y Diversidad Faunística. También es parte de ese departamento desde el año 1996 y cuenta con una vasta producción académica. El doctor Robert tiene más de 80 artículos en revistas indizadas, más de 10 capítulos de libros, ha dirigido más de 10 tesis de licenciatura y más de 15 tesis de posgrado. Para mí es un gran honor contar con el doctor Robert y también haber vivido esta experiencia. Gracias, Robert. Muy breve. Solamente es un agradecimiento a los autores y una historia de cómo surgió el libro. La idea del libro surgió a finales de el 2020 entre los ahora editores con algunas discusiones de qué podemos hacer con continuar con la red temática de CONACYT Refama, la red manejo y conservación de fauna nativa en ambientes antropizados. Y en ese tiempo también surgió la oferta de Springer en Internet para libros. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? A lo mejor podemos hacer algo y para seguir la producción de la red. Y consideramos el tema de la red, de esos de los ambientes antropizados, y llegamos a la idea del libro de la red con el nombre Mexican Fauna in the Anthropocene. Aplicamos en la convocatoria y the Publishing Agreement y fue aprobado en febrero de 2021. Es un tiempo, mucho trabajo, mucho editor, trabajo editorial. Queremos, como comité, de los editores, agradecer a todos de los autores, 76 o más, por su compromiso, imaginación, ampliación del contenido y conceptos de esta idea inicial. Realmente durante el proceso el libro llegó a tener una vida propia, más allá que imaginamos, y en términos de amplitud y profundidad y especificidad de los temas, ¿no? También queremos agradecer también los editores de Springer, en particular, Joe Pilderwasser, que siempre fue muy atento, siempre contestó el mismo día. Y a ver si puedo decir el nombre, Heina Sacher-Verdan y Alicia Richards, que llegó al proceso final de editorial, que también fue muy amable y atentos a nuestros problemas o no problemas, ¿no? Muchas gracias a todos los editores y por su participación. Bueno, pues, tienes razón, Fer, sigue. Déjame subir. Buenas tardes. Esta es una variante que hemos incluido en las presentaciones para que Pati no se autopresente. Que la doctora Patricia Ornelas es la siguiente oradora y su semblanza dice así. Obtuvo la licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2004, el doctorado europeo en Biología de la Conservación por la Universidad Complutense de Madrid en el 2011
Tiene un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y otro en el Instituto de Biología de la UNAM. Ella fue parte de este programa de cátedras de joven investigador del CONACYT y ahora, bueno, fue investigadora asociada C en el Instituto de Biología cuando entró, ahora es investigadora titular A con el PRI de C y es nivel 1 del SNI. La línea de investigación de la doctora Ornelas es en sistemática y biología evolutiva de peces de agua dulce. En particular se ha enfocado en estudiar los mecanismos que promueven la evolución molecular y fenotípica en escenarios de divergencia adaptativa. En el laboratorio se tienen diversos organismos modelo, siendo de mayor interés la especie Astyanax mexicanus, incluyendo tanto a las poblaciones de superficie como de cuevas, así como otras especies del género de México y Centroamérica, con lo que se abordan preguntas que van desde su sistemática, historia evolutiva, reproducción, evolución de caracteres complejos, evolución morfológica, entre otras. La doctora Ornelas cuenta con 32 artículos, 3 libros coeditados, 9 capítulos del libro. Ha obtenido financiamiento en 11 proyectos como responsable y 13 en colaboración. Ha impartido 24 cursos de licenciatura y posgrado, dirigido estancias postdoctorales, una tesis de doctorado, 3 de maestría, 4 de licenciatura y participado en múltiples comités tutorales de maestría, doctorado, etcétera, exámenes de licenciatura y de todo tipo. Ha participado en 20 comités de evaluación y en la organización de 8 reuniones académicas y dado 13 seminarios por invitación. Y ha participado en 21 congresos internacionales y 23 congresos nacionales y es una de nuestras editoras de este libro y es la siguiente oradora. Gracias. Muchas gracias, Fer. Pues le voy a pedir a Jorge si nos hace favor de pasar la presentación y a ver si no me equivoco. No me voy a mover de aquí porque si no el micrófono. Bueno, pues este es rápidamente una numeralia general del libro porque queríamos hacer el análisis en conjunto y platicarles un poquito acerca de este tema tan relevante para nosotros desde nuestro punto de vista académico y también desde el punto de vista global, ¿no? Actualmente, pues estamos enfrentando un proceso de defaunación que es que pues de unas estimas que se han hecho del total de la diversidad, pues se ha comenzado a entenderse que se está perdiendo una parte importante de estas especies. Aquí ponemos que alrededor de esta estima de 5 a 9 millones de especies, se ha sugerido que estamos perdiendo entre 11,000 y 58,000 especies por año y que a este término se le conoce como defaunación, un poquito el análogo a la deforestación, ¿no? Y aquí lo que nosotros estamos haciendo es una referencia a esta alta pérdida de la diversidad. Desafortunadamente, lo que se está observando es que no todos los ecosistemas pierden diversidad a las mismas tasas y no todos los grupos taxonómicos las están perdiendo también a las mismas tasas. Algunos son más carismáticos y se consideran pues claras las pérdidas, pero otros su extinción está siendo silenciosa y es parte de lo que nosotros estamos abordando en este libro. Entonces, bueno, en vertebrados, que es un grupo cercano al que estudiamos, la mayoría de los editores, pues estamos observando que alrededor del 33% se encuentra en alguna categoría de amenaza, ¿no? Y 1/3 de los individuos ha disminuido en las últimas décadas. Entonces, bueno, este proceso de defaunación, aunque es cierto que no es fácil poner un límite al antropoceno, sí que podemos decir que este proceso es bastante antiguo y en algunas revisiones se ha sugerido que podría ser tan antiguo como 10,000 hasta 100,000 años a diferentes escalas, ¿no? Y que en algunos casos pueden ser extinciones muy locales, muy referidas, muy bien documentadas y en otros casos con mucho menor documentación, ¿no? Pero lo que sí conocemos es que
pues esta pérdida de diversidad ha afectado tanto la diversidad funcional de los ecosistemas como la diversidad filogenética, y esto sin duda está alterando los ciclos biológicos, ecológicos de estas poblaciones. Y bueno, es parte de lo que nosotros estamos observando en este recambio que comentaba también la doctora Magallón, que estamos observando una homogenización muy clara en algunos ecosistemas, en donde podemos observar un incremento de estas especies tolerantes que están pues aumentando en sus abundancias y en sus patrones de distribución global. Entonces, bueno, quería yo comentarles un poquito acerca de la lógica detrás del libro. Como lo comentaron previamente, pues fue un libro que se fue gestando y fue tomando un poco vida propia, como decía Robert. Tuvimos la oportunidad de discutir esto, ¿no? Los 3 ejes del libro. El primer eje iba a estar relacionado con grupos faunísticos. Específicamente nos interesaba abordar algunos grupos que han sido problemáticos desde el punto de vista de la conservación y que tuvimos la fortuna de tener participación. Por otro lado, nos interesaba conocer, pues eso, ¿no? El estado actual de conservación de estos grupos y cuáles eran los retos para México y para su conservación en este periodo que se denomina antropoceno. El otro nivel que estuvimos abordando fue el nivel de los ecosistemas. A este nivel nos interesaba conocer también el estado de conservación de estos ecosistemas y conocer un poco de cuál sería la vulnerabilidad o cuáles serían los retos que enfrentarían en los próximos años algunos de estos ecosistemas particularmente. Y finalmente, abordar procesos que podrían de alguna manera estar amenazando o contribuyendo a las amenazas que estábamos observando derivadas de este proceso de antropización en los ciclos vitales. Entonces, bueno, estos fueron los 3 ejes del libro. Los dividimos en secciones y aunque tenemos una introducción que Robert, la verdad, ahí tuvo muy bien el poder congregar pues bastante información al respecto de la antropización en México, que les recomiendo mucho ese capítulo, la verdad también me gusta mucho. Pues justamente en esta introducción se aborda, ¿no? El tema de la antropización y cómo esta antropización comienza desde épocas precoloniales y cómo hemos tenido ya registro de traslocaciones icónicas como el zanate, como peces en la cuenca del río Lerma y cómo desde entonces ya hemos tenido de alguna manera una huella en la biodiversidad de México. Por otro lado, como les decía, tenemos los grupos faunísticos, los ecosistemas y procesos, y para no ahondar en esto, únicamente quería enseñarles este gráfico resumiendo que hemos abordado diversidad tanto de ambientes acuáticos como de ambientes terrestres, y bueno, los mixtos que son los anfibios, y claramente algunos que no caen en estas categorías como el de ciencia ciudadana. Tenemos una participación muy nutrida a nivel nacional y también a nivel internacional. Tuvimos coautores tanto de Alemania como de Estados Unidos, y en cuanto a instituciones, tuvimos la participación de 44 instituciones, de las cuales, pues en su mayoría, como pueden observar, estuvo participando la UNAM, el Instituto de Biología, la Facultad de Ciencias, el Instituto de Ecología, la Universidad Autónoma de Querétaro, y algunas universidades estatales como la Michoacana y también algunos centros como el Colegio de la Frontera Sur. La participación en cuanto a mujeres y hombres fue alrededor de 1/3 de mujeres y bueno, en total tuvimos 98 coautores en esta publicación. En cuanto a la representatividad por estados, pues bueno, la mayoría fueron coautores de la Ciudad de México, teniendo una participación también nutrida de Michoacán, de Querétaro y Chiapas también. Y bueno, como les comentaba, tuvimos coautores de otros 2 países, Alemania y Estados Unidos. No es exhaustiva esta lista, también tenemos Veracruz, pero bueno, la idea es que hemos podido tener participantes de 26 estados de la República y bueno, consideramos que tratamos de hacer un ejercicio de ser inclusivos en la participación de los coautores en todo el país. En cuanto a la numeralia de los grupos faunísticos, pues como les comentaba, tenemos una diversidad tanto de ambientes acuáticos como terrestres. Tenemos 5 capítulos que abonan en este sentido de terrestre, en mamíferos, en artrópodos, en murciélagos y en el caso, por ejemplo, de los ambientes acuáticos, en aves,
bueno, aves también tuvimos en terrestres, en peces, en crustáceos, moluscos y grupos intermedios, ¿no? Como los anfibios. En cuanto a los ecosistemas, como lo comentaba la doctora Magallón, tuvimos participaciones muy importantes, interesantes para México, como son el capítulo de mares profundos de la doctora Elba. También tuvimos la fortuna de tener un capítulo de bosques de montaña, sistemas anquialinos del doctor Fernando Álvarez y 3 capítulos de agroecosistemas, así como sistemas epicontinentales y sistemas de cuevas. Y finalmente, para los procesos, tuvimos aquí también una nutrida participación en interacciones biológicas, que básicamente es interacción con parásitos y sus hospederos, ciencia ciudadana, polinización, especies invasoras y cambio climático. Todos estos involucrando esta última sección. Entonces, bueno, desde la publicación, ¿cómo le ha ido al libro? El libro se publicó el 30 de enero del presente año y desde su publicación hemos tenido cerca de 9,000 descargas, es 8,990 y pocas, y 2 citas. También hemos tenido pues un impacto en las redes sociales. Este reporte, de hecho, nos lo compartió Joao, nos hizo el favor de compartirlo recientemente por parte de la editorial Springer. Y bueno, los países con más descargas, evidentemente es México, uno de los que más descargas han tenido por la abundancia de coautores, pero también 1,400 descargas hemos tenido de Estados Unidos, y bueno, de ahí para abajo tenemos diferentes países en donde se ha descargado este libro. Interesantemente, pues bueno, hemos observado que pues hay mucho interés en el tema y una de las cosas que nos comentaba justamente Joao es que el tema antropoceno está empezando a cobrar bastante relevancia en la literatura. En cuanto a las descargas de capítulos, aquí en realidad la lista no es exhaustiva, pero sí queremos presumirles nuestros coautores que están teniendo mucho impacto sus capítulos, entre ellos el del doctor Adolfo Navarro, que está aquí con nosotros, de Avifauna, pero claramente también cambio climático con el doctor Enrique Martínez Meyer y anfibios y reptiles, anfibios de montaña, etcétera. No voy a hacer la lista completa, pero pues definitivamente tenemos la fortuna de haber contado con la contribución de estos coautores que están haciendo pues impacto a nivel internacional con su contribución. En cuanto a los promedios con respecto a otras publicaciones, aquí básicamente me interesaba mostrarles, este es por mes. Esto fue en enero y bueno, para 2 días, que fue el 30 y 31 de enero, tuvimos 1,000 descargas en 2 días y para el mes de febrero se alcanzaron cerca de las 7,000 descargas. Entonces, bueno, por mes ha ido creciendo el número de descargas. Esperamos que bueno, llegará un momento en donde se estandarizará, pero ahora mismo eso es. Y bueno, no me queda más que agradecer a la lista de coautores de este libro, agradecerles por la presencia el día de hoy y agradecerles por esta gran contribución. Y agradecer también a los que nos han hecho el favor de presentar el libro el día de hoy, a la doctora Susana Magallón, al doctor Adolfo y a la doctora Elba, a Carlitos, mi bebé, a Robert, a Fer y a Rubén, que son los coautores de este libro, y gracias a ustedes. Gracias. No me voy porque ahora va. Bueno, ahora me da muchísimo gusto contar con el honor de la presentación del doctor Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza. Es coautor del libro de Avifauna y para nosotros es un gran honor y gusto contar con su presencia hoy, honrarnos, ayudarnos a presentar este libro. Entonces, el doctor Adolfo fue egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la licenciatura y en el posgrado. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo en el Museo de Zoología del Departamento de Biología Evolutiva en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, es curador de la colección ornitológica. Es docente en la UNAM desde el año de 1984
En 1996 recibió la distinción de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en el año 2012 el Premio Universidad Nacional, ambos en el área de docencia en ciencias naturales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y es PRI-DD. Su trabajo se desarrolla en áreas de sistemática, biogeografía y conservación de aves de Mesoamérica. Ha publicado más de 170 artículos científicos y capítulos en libros especializados y en revistas indizadas y de difusión, tanto nacionales como extranjeras, así como libros para el Fondo de Cultura Económica, para el CONABIO y para la UNAM. Es responsable académico de la Unidad de Informática de Biodiversidad de la Facultad de Ciencias, Uniciencias, y es investigador asociado en la Biodiversity Institute de la Universidad de Kansas y miembro de diversas comisiones evaluadoras y dictaminadoras de la UNAM y fuera de ellas. Es fellow de la International Ornithological Union y de la American Ornithological Society. Actualmente es coordinador del posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Muchas gracias. Gracias, gracias. El honor es mío, de veras. Y yo vengo con una cachucha muy importante que es la de un autor. Yo vengo a terapia porque yo debería nombrar mi presentación cómo ser invitado a un libro de este estilo y sobrevivir al intento. Porque realmente yo platicaba hace ratito con el doctor Robert Jones y creo que su palabra fue perfecta. Fue perfect timing. Este libro sale en un momento perfecto, en el momento que tenemos la posibilidad de la infraestructura y la información para generar un libro que yo se los digo honestamente, vengo de terapia, no vengo a echar rollos, va a ser un parteaguas para el estudio de la diversidad biológica, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con mi terapia, vengo a decirles que no sé manejar esto, ¿verdad? Si me pasan la que sigue, por favor. Tengo que darle aquí. Sí, pero está la flechita. Está bien. También voy a hablar de ti, Juan Esteban, no te preocupes. Pues aquí empieza el momento en que uno entiende lo que es bipolaridad. Llega un correo que dice, oiga, le invito a este libro que tiene varios retos. Sí, un libro como este tiene el reto de que tenemos que dar una nueva visión a lo que hemos estado haciendo durante muchos años. Sí, tenemos que ver cómo nosotros enfrentamos este reto. Esta es la invitación directa, el correo de Robert. Y lo primero que dice, vean, perdón por el apuro. Ahí empezó, ya. Perdón por el apuro, pero lo vamos a estar machacando de manera frecuente. Y de eso se los valoro, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Es el antropoceno, tiene que ver con algo que está en boga, algo que está sonando, algo que es una realidad en los patrones de la diversidad del mundo y que repercute en su conservación, sí. Y esto y para nosotros generar un capítulo que sea suficientemente bueno, novedoso y que dé realmente una propuesta académica y de conservación, pues tenemos que usar muchas herramientas. Todo se hay en Amazon ahora, ¿verdad? Entonces yo me metí a Amazon porque dije, lo primero que necesito es la herramienta central para trabajar cuál ha sido el impacto del hombre en la diversidad de las aves. A la juventud no le dicen nada a este aparatito que estaba yo buscando en el Amazon, ¿verdad? Pero, doctor Salgado, ¿qué es? Bueno. ¿Pero qué aparato es ese? Es la máquina del tiempo. Me faltan los monos, pero no. Es de aves mi plática, doctora. Sí. Sí. En serio, para entender eso, yo necesito la máquina del tiempo. Ya no había, estaban agotadas en Amazon. Entonces, tuvimos que ir hacia conformar un equipo que me permitiera a mí, como viejito invitado para coordinar este capítulo, recoger la experiencia
y además introducir las nuevas ideas de los jóvenes valores de la investigación en nuestra área. Entonces, construir ese equipo era muy importante. La otra cosa que como autores creo, y se los comparto porque aquí hay varios amigos y conocidos de hace muchos años que participan como autores, lo importante es cambiar el chip. Entender que el antropoceno sí efectivamente es algo que es la influencia que el hombre está teniendo a través del tiempo en la diversidad. Y también tenemos que, nuestro chip tiene que cambiar diciendo que no ha sido igual en todas partes del mundo. Nuestro país tiene una situación histórica, ecológica, etcétera, etcétera, diferente, y sus procesos han sido diferentes a lo que pasó en Europa, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, nuestro espacio de tiempo en el que nosotros construimos todos nuestros capítulos es más reducido que, por ejemplo, lo que podría ser en Europa, ¿no? Sí, en lo que la degradación de los ecosistemas fue mucho tiempo antes de lo que nosotros podríamos detectar aquí, pero bueno, al final nos reunimos un equipo muy interesante, se los voy a presentar al final, pero decimos, bueno, ¿desde cuándo estamos influyendo el ser humano en transformar nuestros ambientes y nuestra diversidad de aves? Yo les puse aquí 3 ejemplos sencillitos. Desde que llegamos al territorio, desde ahí empezó. Y nosotros tuvimos que trabajar un poquito en cómo contextualizar para la gente que sea nuestra lectora que ha habido cambios importantes en el manejo, uso y transformación de los recursos ornitológicos, ahora sí, como por ejemplo, todos, no sé si todos saben, en Paquimé, Chihuahua, esas son jaulas que tenían ahí por el siglo XII, XIII, las culturas indígenas de Chihuahua, para cultivar las guacamayas rojas, que son pues básicamente una especie tropical. Aquí está sentada la experta, la doctora Patricia Escalante, en las guacamayas, y tenemos esa información, ¿no? Tenemos información de que la primera invasión de una ave exótica en la cuenca de México fue gracias a uno de sus emperadores que no le gustaban los zanates endémicos del lago, estaban feos, estaban más bonitos los de Veracruz. Entonces los trajo y produjo una alteración, una extinción y una alteración, y ahorita los tenemos aquí afuera, ¿no? Entonces, ese contexto histórico lo tuvimos que ir abonando, lo tuvimos que ir creciendo, ¿no? Tenemos mucha información que viene de diferentes tiempos, de diferentes fuentes, que tuvimos que ir analizando para nosotros ir armando un contexto. Sí, un contexto que también ha tenido cambios. Y cosa muy curiosa, el Instituto de Biología nos ha coordinado a través de muchos años para hacer esas recopilaciones y contextos de la diversidad biológica de México que nos permiten avanzar hacia el siglo XXI y el XXII hasta donde nosotros vivamos, ¿no? Y este fue, en esa época éramos muy jóvenes, sí, eran los 90s, pero básicamente fue también un parteaguas. Eras flaco, Juan Esteban, sí, y yo también. Sí. Pero bueno, al final hemos trabajado así como que hay puntos de inflexión en el estudio de la diversidad que nos interesa, que eso fue por ahí de los 90s. ¿Qué otro insumo tenemos para generar un capítulo que valga la pena y que contribuya? Pues tenemos ahora muchas cosas modernas, ¿no? Tenemos montones de datos en la red, montones, especímenes, observaciones. Los ornitólogos en ese sentido somos muy suertudos. Sí, nos beneficia que hay un montón de información disponible para hacer nuestros análisis. Nos beneficia que ahora tenemos un cuerpo de investigadores de muchas edades, de muchas generaciones, que están preocupados por entender los patrones evolutivos de la diversidad biológica. Si no entendemos esos patrones evolutivos de la diversidad, ¿cómo llegamos a un punto cero? ¿Cómo podremos entender los cambios? Entonces, yo creo que es un proceso lógico de construcción de un capítulo del estilo que nosotros tenemos. Y eso nos sirve como punto de partida. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ¿qué nuevo estamos ofreciendo en este capítulo? Pues bueno, ya ofrecemos una visión actualizada de algo que se hizo desde los 90s y luego después también coordinado por el Instituto de Biología. Y pues tenemos información nueva, ¿no? Actualizada, proveniente de todas esas fuentes de datos y nuevas perspectivas de la ciencia que nos permiten abundar en el tema del estudio de la diversidad de las aves en esta época que hemos llamado antropoceno. Y entonces esos son los spoilers.
¿sí? Son los datitos, son las grafiquitas que ustedes van a encontrar, que van a ser útiles. Muchas de las personas que van a leernos, ¿sí? Van a irse a este tipo de cosas, ¿sí? A obtener esa información, esos datos. Eso es lo que quiero yo saber de mi diversidad de aves, de los cambios de la diversidad. Pero hay algo sustancial. El insumo más importante que tenemos es el trabajo cerebral de un montón de personas. Y ese trabajo cerebral de conocer las aves se da a través de la literatura, ¿sí? Y los artículos reflejan actividad académica alrededor de las aves desde muchos puntos de vista. Además, las aves no solamente son estudiadas por los académicos, las aves las estudian ustedes porque salen aquí al jardín botánico y ven avesitas y los suben a Naturalista y los suben a ver aves. O sea, de veras estamos siendo bombardeados por información que tenemos que usar. Y yo quiero hacerles énfasis en esta grafiquita, sí, que no se ve nada, vean qué bien me salió. Esta gráfica es el número de publicaciones sobre aves de México que ha habido a través del tiempo. Empezamos por ahí de 1615 y acaba, pues ya no alcanzo a ver, ahí 2021. Okay. La línea azul representa el total de publicaciones producidas sobre aves de México en estas épocas. Esta gris significa el número de publicaciones producidas por científicos extranjeros o no residentes en México. Y la grafiquita naranja, amarillita, significa las publicaciones producidas por ornitólogos o nacionales o residentes en México. ¿Y qué se ve? Los puntos de inflexión. La contribución internacional y nacional de los ornitólogos mexicanos al conocimiento de las aves se ha incrementado de manera brutal. Tenemos cada vez más información, ¿sí? Y estamos dominando el conocimiento de nuestra fauna y eso nos da mucho gusto. Eso es bien, bien nacionalista, ¿no? Nos tatuamos aquí el águila y el nopal en el corazón. Pero hace unos años hicimos un análisis, un grupo de colegas y yo, sobre estos mismos datos. Es un poquito más viejo. Y vean lo que significa lo que Robert Jones dijo, perfect timing. ¿Sí? Esta es la misma, estos son los mismos datos que ustedes vieron ahorita de las publicaciones, un poquito anteriores, porque el artículo se publicó antes. Y lo que tenemos aquí es parteaguas que tienen que ver con actividades políticas, económicas, intelectuales en el país. Por ejemplo, ¿sí? Ahí están las publicaciones de los mexicanos aquí en negro. La aparición del Science Citation Index, la aparición del CONACYT, la aparición del programa de becas de CONACYT, la aparición de nuestro gurú en ornitología internacional, Mario Ramos, que desafortunadamente falleció, nuestro primer ornitólogo doctorado, la aparición del SNI, la aparición del Programa Nacional Posgrados de Calidad, la aparición de CONABIO y la aparición del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos están dando la cuna, ¿qué será? El sustrato para ese incremento bestial del conocimiento de nuestro grupo. Y eso lo podríamos hacer para el grupo que ustedes quieran, el que ustedes estudien, y va a pasar más o menos igual. Sí, hay una motivación que, pues que va más allá de solamente hacer ciencia por la ciencia, ¿no? Sino una ciencia que reditúe para muchas cosas, ¿no? Para acabar con la egoteca, esto en el 2017 salió este estudio en una universidad ahí en los países árabes, en el que catalogaron la productividad indizada en todas las áreas del conocimiento de las diferentes universidades del planeta. Entonces, básicamente en las ciencias biomédicas, en las ciencias físicas, en la química, en las ciencias sociales, lo hicieron para todos. Y hay dos áreas del conocimiento internacional en la que las universidades mexicanas, básicamente la UNAM, está entre el top 10. Uno es ornitología, en el 9º lugar mundial. ¿Ok? No, es que sí, es que hay 2 8. Bueno, el octavo está bien. El 8 de arriba, es el 8 de arriba.
Sabia como siempre la doctora Escobar. El otro es zoología, de manera global. ¿Y saben qué número somos? El 3. O sea, la contribución de la UNAM como representante de las universidades mexicanas a la zoología y la ornitología mundial es espectacular. ¿Sí? Entonces, entendemos otra vez, ahí está el sustrato, ahí está la carnita. Parte de nuestro capítulo tuvo que ver con un metaanálisis de toda esa información. ¿Sí? Esa es parte de los spoilers también. Cómo todo eso que se produce tiene que ver con lo que nosotros queremos analizar en los patrones del antropoceno. Y ahí está. Entonces, mi grupo de millennials, de investigadores millennials, ¿sí? Pusieron a trabajar a su grupo de estudiantes de la generación Z, triple X o no sé ya cuál sea, ¿sí? Ya es muy complicado. Pero entonces se detectan las áreas a través de las cuales se tiene que enfocar ese capítulo para presentar una versión moderna de lo que es el antropoceno en la avifauna. Y una vez detectados ese tipo de temas, entonces se enfocan las diferentes partes del capítulo a las diferentes áreas prioritarias pues de conocimiento y de generación de conocimiento que nos aquejan, ¿no? La contaminación, los problemas con los transportes, las enfermedades emergentes, diferentes áreas de impacto de los seres humanos, las especies invasoras, ¿sí? De diferentes tipos, aves y no aves, los edificios, la degradación de los ecosistemas. Son spoilers, eso lo van a leer para que se los cuento, porque van a bajar, ahorita todos ustedes van a bajar otra vez el libro y el capítulo de aves. Pero además de que sea una propuesta de que miren, esto es lo que hay, esto es lo que pasa, también hay propuesta académica. Y eso lo detecto en varios de los capítulos que he tenido la oportunidad de ojear. No me he leído todo el libro, por eso lo venía yo cargando, ¿sí? Para leerlo. Pero al final es también una propuesta, ¿sí? Son nuevos análisis, es un nuevo enfoque. Eso es una manera que atacamos cosas como esto. ¿Cómo entendemos ya con todo ese bagaje que esto se volvió así? ¿Y qué repercusiones tiene para mí como un ser humano que vive en un lugar X o para mí como investigador que tengo que entender qué pasó y que tengo que prevenir que siga pasando de alguna manera, ¿no? Y que tengo que decir, oigan, pues a lo mejor las reservas y los protocolos que usamos o los principios, pues no son los buenos, o sí son los buenos, no sé, como que esa es parte de la propuesta. Por eso son spoilers y los quiero dejar intrigados de lo que ese capítulo puede decir, ¿no? Para mí lo mejor es que todo el libro, todos los capítulos reflejan algo. La colaboración intergeneracional e interinstitucional. Yo veo aquí a muchos de mis alumnos, sí, a mis colaboradores, vemos algunos viejitos como Town y como Coro, pero casi los demás han sido mis alumnos de alguna otra manera. Entonces no es el antropoceno, es el fofuchoceno, ¿verdad? Sí. Pero son ideas de muchos tipos, con muchas visiones, con cerebros en diferente grado de madurez física y académica. Y eso siempre es valioso. Y yo le agradezco principalmente a nuestros 3 millennials, que fueron los que nos coordinaron. Lena Kier, que ahí está. Leopoldo Vázquez, que por ahí estaba tomando fotos, y David Prieto, que anda ahorita en Venezuela y haciendo trabajo de campo, pero que además de ser tremendamente inteligentes, tremendamente trabajadores, fueron tremendamente pacientes en un equipo que tenía gente de la Universidad de Guerrero, de la Universidad de Querétaro, del INECOL, de la FES Iztacala, en fin. Yo creo que ese es el objetivo de una obra. Dios mío, yo voy a acabar con este micrófono un día de este estilo, ¿no? A quienes lo lean, también les invito a que lean la literatura citada, para que se den cuenta de la enorme contribución de mucha gente, porque ahí estamos unos poquitos, del fofuchoceno, pero hay muchos más y ahí están referidos,
¿sí? Darse un gusto, alegrarse el ojo viendo lo que los ornitólogos mexicanos de todas las edades están haciendo por conocer su fauna, ¿no? Y las conclusiones son todo un poema. Queremos que este análisis encienda la curiosidad de los que siguen. Y eso es lo que todos los capítulos nos están ofreciendo, ¿sí? Queremos seguir trabajando sobre eso. Y pues yo ya hice mi terapia, ya me bajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí ha sido toda una terapia esto, ¿eh? Así que... Ay, perdón. Ya casi. Bueno, nuestra siguiente presentadora es también para mí un honor presentarla. Es la doctora Elba Escobar Briones. Es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y docente de la UNAM. Ella estudia la biodiversidad del mar profundo en México en expediciones oceanográficas. Con diversas herramientas observa, registra y colecta la vida marina a gran profundidad. Los resultados de estos estudios contribuyen al diseño de áreas naturales protegidas en el mar profundo y fuera de la jurisdicción nacional. La lidera con proyectos regionales de la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible del 2021 al 2023 en Naciones Unidas en los temas de desarrollo de capacidades y de cultura oceánica. Muchas gracias, doctora Elba. Comenzaré por quitarme el cubreboca y primero que nada, pues me toca hablar del océano y del antropoceno. Y ese fue el encargo que me hicieron. Pero al estar escribiéndolo, pues había 2 capítulos, como mencionó Patti, solamente del océano y los escribí yo. Entonces, a diferencia de Adolfo, yo voy a tratar de abrazar a todos los sistemas acuáticos. Y voy a comenzar primero, pues saludando a todo el mundo, dándoles los buenos días a todas, a todos y a todos. Y saludar pensé que íbamos a estar en una mesa, entonces iba a citar a cada uno de los que ya han hablado y me saltó esto, pero ante todo agradezco la hospitalidad, doctora Magallón, que estemos aquí y que estemos presentando un libro y conocimiento. Celebro la publicación, que para mí también es muy oportuna, del libro Mexican Fauna in the Anthropocene, y no voy a tener yo una presentación. Quise incorporarla, pero por alguna razón los videos que quise integrar no se dejaron, entonces decidí no estresarme ya en esto. Este libro pues nos recuerda, y ahora sí, sin máquina del tiempo, simplemente a quienes nacimos en el siglo pasado y nacieron este siglo y seguimos vivos, que hemos presenciado una gran aceleración. Esta gran aceleración es el cambio en el desarrollo de la tecnología, en la inversión para la innovación y la investigación, y paralelamente tenemos un crecimiento poblacional, industrial y el uso de recursos cada vez más, y en el caso de los mares, cada vez más lejos y cada vez más profundo. En conjunto, se ha buscado reducir el esfuerzo de la vida humana. Esto es, que nos cueste menos trabajo, que todo esté a la mano, que todo nos invierta menos tiempo y que tengamos que invertir menos energía. Pero esto tiene un costo, y el costo es la generación de residuos. Generación de desechos que dejan un registro cada vez creciente, igual que la aceleración, en la atmósfera, en el agua y en la vida. No nada más la vida humana, sino en la vida en general. Y aunque el registro de la actividad humana data del Cuaternario, el incremento de este residuo gaseoso, líquido y sólido particulado ha sido muy significativo desde el siglo pasado. Particularmente, podemos decir que por ello es que se le ha denominado antropoceno. O sea, porque en sí ya la presencia del humano deja el residuo, o sea, deja instrumentos de piedra que encontramos como pues, elementos de la arqueología, pero el día de hoy estamos viendo que el libro presenta oportunamente que estos residuos y estos cambios que ha hecho el ser humano desde el siglo pasado a la fecha, tiene diferentes visiones.
visiones enfocadas a la diversidad biológica de la fauna, de las plantas, la diversidad de ecosistemas y de los procesos, entre otros. Cada suceso de la actividad humana en el planeta deja residuos, registros que son medibles. Son datos que son procesados, que son acortados, abreviados o desaparecidos para componer lo que llamamos memoria. En sí, la memoria lo que hace es nos lleva al pasado y nos recuerda algo, ¿no? Entonces, en este caso, compone la memoria que define una conducta futura. Entonces, cuando algo nos trae a la memoria algo, nos permite actuar y actuar acorde a lo que aprendimos. Entonces, yo voy a hablar de los cuerpos de agua y les pregunto en este momento si los cuerpos acuáticos y el océano tienen una memoria. Entonces, voy a hablar como un ejemplo de lo que tenemos en cuerpos acuáticos, que son 7 capítulos y 2 capítulos del océano, uno en particular, porque el otro tiene que ver con ciencia ciudadana y lo voy a tomar al final. El océano tiene memoria, igual que los cuerpos acuáticos, como un concepto metafórico. La memoria de los cuerpos acuáticos y del océano integra los impactos de origen antropogénico. Los cuerpos de agua, el océano, son el sumidero de carbono vía la regulación del CO2 en el planeta, son el depósito final de todos los residuos transportados por ríos, por embarcaciones, el desecho que hacemos directamente desde las ciudades, a veces directamente a los fondos marinos, no necesariamente tan profundos, a veces en la zona costera inmediata. El antropoceno está presente en cada uno de los cuerpos acuáticos, lagos, ríos y océano, que junto con sus habitantes guarda la memoria de estos sucesos. La humanidad participa en estos y por eso se vuelve tan importante. Es este vínculo de la humanidad con el ecosistema, y voy a hablar del ambiente acuático. La memoria de la gran aceleración se refleja en marcadores estratigráficos como son radionúclidos, resultado de las diferentes explosiones durante y después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Cesio-137 es un ejemplo de ellos. El aluminio como un mineral que no existía y que es resultado de la actividad humana. El plástico, las partículas de hollín, los contaminantes orgánicos persistentes como el DDT, y todos estos han sido depositados al agua, eventualmente se incorporan, se absorben, se integran a la vida humana y también se agregan y se depositan como nieve marina al fondo de los cuerpos acuáticos, no como nieve marina, pero como partículas, y en el caso del mar como nieve marina al fondo marino. Y llegan a grandes profundidades. Y un ejemplo de sitios de depósito, de mayor depósito de contaminantes, son las grandes trincheras. Podemos decir que los sedimentos depositados antes de la década de los 50 no deben contener plástico. Y a la inversa, los sedimentos que contienen plástico deben haberse depositado después de la década de los años 50. Entonces funciona como un tecnofósil, podemos decir, porque es el resultado de la tecnología y tienen una forma, que es la forma como fueron concebidos, y están enterrados en diferentes estratos del sedimento. Entonces, nuestro sedimento es el recuento de la historia, de los procesos y de los sucesos, pero también es la memoria que guarda el océano o que guardan los lagos. En el caso de los organismos, tenemos organismos muy longevos. Tenemos corales que están vivos, que tienen 11,000 años, esponjas que tienen 4,000 años, las córneas de los tiburones profundos, por ejemplo, el tiburón de Groenlandia, tiene una edad de 400 años y en su córnea podemos ver, como en los árboles, la historia de lo que ha venido ocurriendo y los sucesos que ha tenido el océano. Entonces, la escasez de datos para la mayoría de los ecosistemas dificulta una mejor evaluación del riesgo potencial. Y este libro, sus capítulos, contribuyen con información de gran valor en esta dirección. ¿Puede la ciudadanía participar y contribuir a registrar más datos y aumentar la capacidad predictiva de la tendencia del antropoceno? Pienso que sí. El océano guarda la memoria de personas participantes en el pasado y expande el día de hoy la huella que va dejando con los residuos. Podemos aprender de estos recuerdos registrados en los cuerpos acuáticos epicontinentales, el océano y la vida en este. El océano es más grande en el planeta.
por debajo de 200 metros de profundidad representa entre 95 y 97% de la masa de agua. Está conectado. Esto es, lo que ocurre en un lugar, lo lleva a otro lugar, que no necesariamente es latitudinal o longitudinal, sino también vertical. Y está en constante movimiento, y la vida en el océano ha soportado grandes eventos de extinción. Susana habló de las grandes extinciones, y sin embargo, el océano, y particularmente el océano profundo, se ha modificado relativamente poco. En la historia y algunos de los libros de Darwin mencionan que el océano puede haber sido el refugio de muchas especies que actualmente en tierra son fósiles. Y esto más bien es cómo han convergido los organismos. Es otra cuestión, tiene que ver con evolución. Entonces, la vida en el océano ha soportado grandes eventos de extinción al eludir el tiempo terrestre y tiene su propia temporalidad. Esto es, en aguas muy someras, un tiempo de renovación muy rápida; en aguas intermedias, en la zona de penumbra, son décadas a cientos de años, pero en las grandes profundidades, este proceso de renovación y de temporalidad es de miles de años. Entonces, cualquier efecto que hagamos a esa profundidad, a más de 200 metros, alrededor de 1000 metros, vamos a tardar 1000 años en ver el cambio y en poderlo restaurar. Entonces, no lo vamos a ver en nuestra vida, ni en la vida siguiente. Entonces, tiene una propia temporalidad y paradójicamente ha sido imaginado como un refugio de fósiles vivientes y también como una zona azoica en algún momento. Se pensó que no había vida, y muchas de las decisiones de decir FAO, los recursos pesqueros, los minerales, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, replicó esto mismo a finales del siglo pasado, pensando en que no había vida en los grandes fondos marinos, y el día de hoy la investigación científica nos da grandes sorpresas de la gran diversidad que alberga. La investigación ha contribuido a reconocer vida basada en nieve marina, o sea, alimentada por nieve marina, en quimiosíntesis, que es diversa y es longeva. Del mismo modo, los recursos objetivos de la pesca, de la energía, de la extracción de energía y de minerales en aguas profundas, estos organismos crecen muy lentamente, y su extracción conlleva a la devastación, y su extracción requiere tener en cuenta las temporalidades de la resiliencia, las limitantes de su restauración. Y esto es que no vamos a poder restaurar muchos de estos ecosistemas. Restaurar el agua está en movimiento continuo y en ella alberga vida. Restaurarla es un poco difícil. Entonces la podemos restaurar si damos el día de hoy trabajo a la gente para en tierra limpiar el agua que usamos, y si la vamos a verter al mar, que vaya limpia. Ese es un mecanismo de limpieza, pero no limpiarla en el mar. Eso va a ser, restaurar el mar va a ser muy, muy difícil. Podemos restaurar a lo mejor arrecifes poniendo arrecifes artificiales, pero el costo es muy alto y el papel probablemente no va a ser exactamente el mismo. Las áreas marinas protegidas pueden contrarrestar los factores estresantes climáticos y humanos locales y ofrecer una fuente de resiliencia de los ecosistemas. Celebro por ello que diversos capítulos integraron esa temática que dan un respiro al efecto de los residuos contaminantes en sinergia con cambio climático. La próxima década será crítica para que la investigación científica ayude a navegar a la humanidad de manera sostenible en el Antropoceno. Concluyo explicando la importancia, porque varias personas lo mencionaron, la importancia de integrar la ciencia ciudadana en este libro que me pareció tan importante. Para mí la ciencia ciudadana en un capítulo es que lo que no vemos no lo entendemos, y lo que no entendemos no lo cuidamos, no le damos un valor. Entonces, integrar a la ciudadanía en diversas actividades permite que se adquiera conciencia del valor de los ecosistemas, de la diversidad que esos albergan, y de ser partícipe también en reconocer el efecto que la gran aceleración tiene en la pérdida de la misma diversidad. Hay herramientas al día de hoy, Adolfo mencionó muchísimas de ellas, Conavio ha venido integrando varias de ellas en donde la ciencia ciudadana participa, pero aquí lo importante es que el tema está ejemplificado, y está ejemplificado por una parte en el océano profundo, pero su aplicación es en todos los capítulos. Lo vimos ahora en aves, pero lo podemos ver en peces,
Hay un gran número de gente que es entusiasta de ver qué peces hay y de que nos esté registrando qué peces hay en qué lugar. Entonces, esta información son datos valiosos para hacer predicciones a futuro y tiene una aplicación, la ciencia ciudadana, aunque nada más está puesta para el mar profundo, en todos los capítulos de este volumen, Mexican Fauna in the Anthropocene. En el capítulo nuestro, muy específicamente, hablamos de la telepresencia, en donde la ciudadanía, los estudiantes, pueden ser partícipes de las campañas sin ir a bordo de los buques y pueden estar viendo en tiempo real lo que estamos viendo en el fondo marino y nos puede permitir entender qué diversidad hay. Podemos dialogar con la gente que está a bordo y decirle, yo quiero esto, yo quiero aquello, o qué está dando esto. Entonces, a lo largo de casi todo el año tenemos estas sesiones en tiempo real en todo el mundo. Y eso es parte de que la ciudadanía se vuelva consciente y participe de ayudarnos a recuperar que se mantenga esa gran diversidad. Concluyo diciendo, el océano es el cerebro y fuente de memoria del planeta. Es el lugar donde se memorializa el pasado. El oleaje lleva las memorias y sueños de nuestra niñez. Y esta información codificada y almacenada en el océano y en los cuerpos acuáticos continentales nos guía hacia el futuro. Nos guía la conducta que debemos llevar hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a concluir con la presentación de este libro con uno de los editores y amigo, Fernando Álvarez. El doctor Fernando Álvarez es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, y doctor en zoología por la Universidad de Maryland en el College Park en Maryland, Estados Unidos. Es investigador titular C de tiempo completo, definitivo en el Departamento de Zoología del Instituto de Biología. Es nivel D, PRIDE, y nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Fue jefe de Departamento de Zoología en el Instituto de Biología de septiembre de 1995 a julio del 2003 y desde 1993 es curador de la Colección Nacional de Crustáceos del Instituto de Biología y desde el 2011 es editor en jefe de la Revista Mexicana de Biodiversidad. Las líneas de investigación del doctor Álvarez son la sistemática, biogeografía, ecología, fisiología de crustáceos, con especial énfasis en taxonomía y filogenia de crustáceos decápodos, en pericáridos, interacciones parásito-huésped y variación en especies introducidas. Ha descrito 61 especies, 7 géneros, 3 familias y una nueva familia, incluyendo un anfípodo, isópodos y decápodos. La producción del doctor consta de 204 publicaciones, 144 en revistas arbitradas, 12 libros publicados, 10 como editor y 2 como coautor, 39 capítulos de libros y 9 artículos de divulgación. El doctor Álvarez ha obtenido financiamiento para 5 proyectos de investigación, 32 proyectos de financiación y ha dirigido 88 tesis, 55 de licenciatura, 24 de maestría y 9 de doctorado, y ha recibido estancias postdoctorales. Dentro de este total de tesis, actualmente sigue dirigiendo varios estudiantes y bueno, el doctor, además de contar con esta destacada trayectoria, ha recibido premios como el Premio Anual IMP 2000 del Instituto Mexicano del Petróleo y ha sido jurado en varios premios institucionales de la UNAM. Ha sido árbitro en 52 revistas y miembro de 2 comisiones de expertos de la UCN. Editor en la Base Mundial de Especies Acuáticas, WORMS, y miembro del Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas de la UNAM. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Bueno, yo preparé una pieza para leer, que es la siguiente. Bueno, la pieza naturalmente se llama Mexican Fauna in the Anthropocene. Yo estaba tranquilamente describiendo una nueva especie de cangrejo de agua dulce en mi oficina, que a pesar de ser muy fría, encuentro cómoda y con buena luz.
Esa mañana sonó el teléfono de línea, que cada vez se usa menos, y era Pati Ornelas. Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Te hablo para hacerte una invitación. ¿Ok? Es una invitación para hacer otro libro. Ok. También serían editores Robert y Rubén. Robert Jones y Rubén Pineda de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ok. Bueno, luego te hablo y te cuento porque tengo 1000 cosas. Ok. Fue con esa conversación tan elaborada y llena de información, en donde dije, ok, 4 veces, que quedamos junto con Robert Jones y Rubén Pineda en editar otro libro más. Yo continué con la descripción del cangrejo, gozando del oficio que he practicado durante muchos años, imaginando que esta tendría que ser lo suficientemente buena como para que un invidente que la escuchara pudiera imaginarse de qué rayos se trataba. Poco a poco me fui enterando de qué clase de libro íbamos a hacer esta vez y me sentí afortunado de que me hubieran invitado a ser uno de los editores. Para ese momento, Robert ya había hecho contacto con Joao Pilderwasser, el editor de Springer para libros científicos en América Latina, que está basado en Sao Paulo, Brasil, y le había propuesto el tema, que se llamaría Mexican Fauna in the Anthropocene, resultando que la idea ya estaba en la mente de todos. Dando un paso hacia atrás, les platico que en 2015 o 2016, ya nadie se acuerda en realidad en qué año fue, hubo un congreso de REFAMA, que es la Red de Biología, Manejo y Conservación de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados en Querétaro, en un hotel Camelinas, creo. Por ahí andaban Víctor Hugo Reynoso, Andrea Jiménez, José Luis Bortolini, que me dio una aventona a Querétaro, y Luis Zambrano, entre muchos otros. Dimos charlas, hubo mesas de discusión y la pasamos muy bien. Adolfo estaba ahí, claro. Y la pasamos muy bien hablando de un término que apenas empezábamos a conocer y entender, antropizado, entre comillas. Pero como todos éramos, o más bien somos, o bueno, unos más que otros, buenos conversadores, sacamos el tema adelante. En una cena en un restaurante mexicano, en una de esas deliciosas calles peatonales del centro, al que nos llevaron Patti y Carlos Pedraza, discutimos seriamente el antropoceno con Keith Crandall, Mauricio de la Maza y otros personajes pintorescos. Pero solo antes de que llegaran las enchiladas, los tacos y los sopes. Después la discusión poco a poco derivó en risas, chistes y otros temas de lo que se podría llamar nuestro antropoceno interior. Es decir, todo aquello de nuestra personalidad que creemos que es nuevo, pero que en realidad está basado en concepciones que ya fueron construidas sobre cimientos que ya han sido modificados. A los 2 días de gozar de la hospitalidad de nuestros queridos amigos queretanos, regresamos a la Ciudad de México. Como yo me había ido a Querétaro con José Luis Bortolini en una pick-up monstruosa que tiene, como para devorar cerros enteros, y él se había regresado antes, le pedí un aventón a Luis Zambrano, que en contraste con la pick-up monstruosa manejaba un cochecito sin cajuela, diseñado para países más desarrollados. Tuvimos una buena charla de regreso y ese término de antropoceno, entrecomillado, que acababa yo de descubrir, de pronto tomó forma, coherencia y acabó por interesarme de verdad. Ese regreso de Querétaro marcó en mí una indisoluble asociación entre el coche sin cajuela de Luis, la camioneta monstruosa de José Luis y mi visión del antropoceno. Tanto del real, enorme e inacible, como del propio, en donde nuestras ideas geniales en realidad ya se le ocurrieron a todo mundo, empezando seguramente por monjes del siglo XVII que tenían todo el tiempo para pensar. Pasaron un par de años, difícil de saber, pues nadie se acuerda de cuándo fuimos a Querétaro,
pero para fines de esta presentación vamos a decir que fue un par de años. Una mañana el teléfono de línea de mi oficina sonó cuando estaba describiendo otro cangrejo de agua dulce y era Pati Ornelas. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Te hablo para hacerte una invitación. Ok. Es una invitación para hacer un libro. Ok. Es un libro sobre antropización. ¿Recuerdas este tema que hemos estado explorando desde Querétaro y en la Refama? Sí, ok. Entonces, ¿aceptas ser editor del libro? Sí, ok. Bueno, luego te hablo y te cuento porque tengo 1000 cosas. Ok. Después de esta conversación, dije, ok, 5 veces. Y emprendimos la edición de Antropización, primer análisis integral, junto con Ana Bejier. El primer capítulo de ese libro, así como el primer capítulo ahora de Mexican Fauna in the Anthropocene, son revisiones muy interesantes sobre la concepción del término. Parece que en realidad la conciencia de que el ser humano ha modificado el planeta de maneras irreversibles tiene ya varios cientos de años, a diferentes escalas, con diferentes preocupaciones y procesos. Se ha comprendido que el cambio que hemos infligido a nuestro planeta es considerable. Una vez platiqué con Rosie Coates, que conoce bien la selva tropical, y le pregunté si quedaba en los Tuxtlas algo que se llamara selva primaria, es decir, que nunca se ha talado. Pues la verdad es que no sabemos, pero la simple idea de que en este momento pudiéramos encontrar un ecosistema que no ha sido ya modificado, echa la imaginación a volar. Simplemente, si pensamos en las regiones culturales de México, que son Altiplano, Golfo, Oaxaca, Occidente y Sureste, según el INAH, vemos que estas han sido habitadas y explotadas durante miles de años, sobre todo los valles centrales de Oaxaca, la cuenca del Valle de México y la península de Yucatán. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver una foto de satélite de hace 5,000 o 10,000 años de estas 3 regiones? Aquí los logaritmos nos vienen bien, pues el cambio está ocurriendo cada vez a una mayor velocidad y está resultando cada vez más complicado cuantificarlo. En el primer libro que hicimos sobre antropización, los temas principales que se abordaron fueron monitoreo, bioindicadores, adecuación de diferentes índices de integridad biótica, evaluación del estado de conservación y respuesta de diferentes especies a ambientes antropizados, entre otros. Este primer libro, bueno, el primero sobre antropización en el que participé, fue efectivamente un primer análisis integral, como se puso en el título. Para el libro que ahora presentamos, el interés se dirigió a la fauna de México. Al advertir que había temas complejos a diferentes escalas, decidimos organizar el libro en 3 secciones: grupos faunísticos, ecosistemas y procesos. Dentro de la sección de grupos faunísticos, arácnidos, insectos, acosiles, moluscos, reptiles, peces, aves y mamíferos fueron tratados. En la sección de ecosistemas se trató la fauna de cuevas anquialinas, cultivos de mezcal, el mar profundo, agroecosistemas, bosques de niebla, cuevas, ríos y lagos. Finalmente, en la sección de procesos se analizó la fauna ante el cambio climático, la introducción de especies invasoras, la dispersión de parásitos, el efecto de sobrevivir en ambientes deteriorados, los cambios en la polinización, las plagas y la domesticación y el papel que juega la ciencia ciudadana. Como se ve, nuestro entendimiento del antropoceno y de la antropización sigue avanzando. Aunque consigamos algunos logros en el mundo académico como este libro, me parece que en el fondo nuestro objetivo tiene que ser, más que demostrar algo, el poner sobre la mesa un tema que es difícil de tratar porque todavía está en desarrollo. Como varios autores han apuntado, serán los antropólogos, quizá los arqueólogos y los historiadores del futuro, quienes analicen y puedan juzgar mirando al pasado lo que la sociedad de nuestro tiempo ha modificado el planeta.
Para terminar, lo que se desprende de lo que he dicho se puede presentar de la siguiente manera. Corolario 1. Si estoy describiendo una nueva especie de cangrejo y suena el teléfono y es Pati Ornelas, lo más seguro es que sea una invitación para hacer un libro. Corolario número 2. Tuve que ser transportado primero en una camioneta monstruosa, la de José Luis Bortolini, y luego en un coche sin cajuela, el de Luis Zambrano, para poder adentrarme en el tema del antropoceno. Corolario 3. Un proyecto editorial como este libro que hoy presentamos puede planearse con un diálogo en el que una de las partes dice ok 4 o 5 veces. Y corolario número 4. Las charlas en donde los grandes pensadores aportan sus ideas geniales sobre el antropoceno no se deben realizar en restaurantes de comida mexicana, puesto que las argumentaciones no resisten la presión de una ronda de enchiladas, tacos y sopes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fer. Pues con esto damos por concluida la presentación del libro. Nuevamente quiero agradecerles a todos por su presencia, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y es un honor para nosotros contar con ustedes y ser coautores de este libro. Muchas gracias a todos.